Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 7, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Esta noche vamos a continuar aprendiendo lecciones con respecto a este maravilloso libro de Josué. Yo creo que ha sido de mucha bendición todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que a medida que lleguemos al último capítulo, vamos a ver las grandes cosas que están registradas en la Biblia para mostrarnos que este Dios, como dice allí en Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay cambio en Él. Y lo lindo de todo es que como fue fiel en el día de ayer con Josué, es fiel con nosotros en el día de hoy. Y esto es lo maravilloso de estas lecciones que estamos aprendiendo. Ahora, en la noche de hoy tenemos una historia o una parte de la historia de Josué en la cual debemos de tener mucho cuidado. Y es lo que vamos a aprender, teniendo mucho cuidado cuando tenemos éxito en la vida. Cuando todo va del lado nuestro, todo está marchando bien. Estamos viendo en el capítulo 6 una victoria impresionante que Dios le dio a la nación de Israel. Pero acá en este capítulo vamos a ver algo que por descuido trajo un gran dolor a la nación de Israel. Y yo creo que hay una gran lección la que vamos a aprender en esta noche, porque cuando existen esos descuidos, fíjense, generalmente cuando tenemos éxito y tenemos prosperidad, tendemos a descuidar nuestra relación con Dios. La nación de Israel, acuérdense ustedes, no tenían nada cuando estaban en la nación de Egipto, estaban esclavos, no tenían absolutamente nada, y cuando Dios le provee todo lo que ellos necesitaban, vemos nosotros que se olvidaron de Dios. Empezaron a decir, el Señor, ¿se acuerdan ustedes? Allí en Deuteronomio 8 dice, cuídate de no olvidarte de Dios, de que no es por tus propios medios, no es por nuestros propios medios que conseguimos las cosas. Es decir, sí, Dios nos da la sabiduría, es bueno administrar aquello que Dios nos da, pero cuidemos de no olvidarnos de que todo, absolutamente todo, dependemos de este Dios. Es Dios quien da. Cuando viene esto en la mente nuestra, de las cosas que podemos hacer a través de nuestras propias fuerzas y que no necesitamos contar con Dios, porque llegamos a ese punto, no necesito a Dios, yo creo que me puedo valer por mí mismo. Señor, toma un descanso, en estos momentos yo no necesito orar, ¿para qué orar por esto? Si total todas las cosas están marchando bien. Y lo que vemos aquí en este pasaje, los peligros que corremos cuando existen pecados escondidos. Y vamos a ver qué quiere decir eso de estar escondiendo pecados. ¿Cuánto daño podemos llegar a causar? En este capítulo nos presenta la serie de fracasos que siguen cuando hay desobediencia. La victoria con alegría, que la alegría de la victoria puede ser inmediatamente reemplazada por la agonía de la derrota. La alegría que tenemos en las victorias, de un momento a otro puede llegar a venir un gran dolor en nuestro corazón y nos muestra que entre una victoria y una derrota estamos nada más que a un solo paso.
Y esto es algo que tenemos que meditar. Yo considero en esta noche, porque entre tener ánimo un minuto y después un gran desánimo al siguiente, puede causar unos efectos bastante, que traiga bastante dolor a nuestra vida, que puedan lastimarnos, porque en estas circunstancias que nosotros pasamos por medio de lo que es depender en nuestra naturaleza, en nuestras fuerzas como seres humanos, vamos a ver aquí en el capítulo 7 qué sucede cuando existen pecados escondidos. Y vamos a explicar esto, ¿ok? Así que vamos a ir al capítulo número 6, dijimos el 7, pero quiero que tengamos algunos antecedentes en primer lugar antes de entrar al capítulo número 7. Así que Josué 6, vayamos al versículo 17, 18 y 21. Porque esto es lo que Dios dijo. Esto fue el mandato de Dios y vamos a ver después cuando entremos en el capítulo 7 lo que no hicieron. Así que presten atención y dice: y será la ciudad anatema o maldición o maldita a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, guárdense del anatema, ni toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. El versículo número 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Pero vamos a ver alguna cosa. El mandato de Dios dijo: destruyan todo. No dejen nada con vida en cuanto a lo que representa esta ciudad. Y uno a primera vista parece mostrar que este Dios qué cruel que es, ¿no es cierto? Cuando empezamos a notar que, ¿cómo es esto? Porque dice allí en esta palabra, en este versículo, que todo lo que tenga vida, todo lo que sea hombres, mujeres, niños, ancianitos, todos deben de ser puestos a muerte. Y entonces cuando miramos esto, tenemos que mirar un poquitito lo que es la historia. Y cuando vemos la historia, el asunto, tenemos 400 años de historia. Vamos a notar, y es algo que aprendí en esta semana, sobre todo viniendo desde Génesis 15 y versículo número 16, hasta lo que es aquí en Josué, y también en Levítico 18, versículos 21 al 28, tenemos 400 años de historia de perversión viniendo de esta región, Canaán, o lo es la sección donde estaban los amorreos. Ahora, vayamos al capítulo 7 y versículo 1 al 6. Y fíjense, dice: destruyan todo, ¿no es cierto? Pero vean el versículo 1 al 6. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Fíjense en que estamos viendo aquí en lo que era el plan de Dios. El plan de Dios está dando mandatos específicos a lo que tenían que hacer. Y vemos nosotros, lo triste de todo, encontramos aquí, vuelvo a repetir, 400 años de historia en que esta nación era extremadamente perversa. Los niños estaban pervertidos, los ancianos estaban pervertidos. Miren, les voy a decir una cosa, lo que dice la historia en cuanto a los sacrificios que hacían, en cuanto a las orgías que hacían,
estaban incluidos los niños, había orgías con los niños, habían orgías con los jóvenes, los viejitos con los niños. Era una cosa pero perversa, extremadamente perversa. Y sacrificaban a los niños a lo que es en esta estatua que tenía las manos de bronce unidas así, ponían fuego y ponían a los niños allí para sacrificarlos a estos dioses. La perversión era, y puedo pasar un buen rato hablando de todas las cosas malas que había en esta ciudad y sobre todo en la sección donde estaban los amorreos. Empezamos a ver el plan de Dios. Como fue con Sodoma y Gomorra, mis hermanos, Dios tiene un límite en lo que respecta a darle tiempo a naciones para que cambien su forma de ser. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, y no sé si te diste cuenta de lo que estábamos viendo anteriormente en los mensajes previos a este. ¿Se acuerdan ustedes que 40 años atrás la ciudad de Jericó habían escuchado lo que Dios había hecho allá? Ellos tenían entendido, ya sabemos lo que pasó en Egipto. Sabemos que Dios abrió el Mar Rojo delante de ustedes. 40 años pasaron y sin embargo, en lugar de tener temor de Dios, de saber que estaban marchando la nación de Israel hacia la tierra, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es, si estamos mal y sabemos que este Dios está actuando desde Egipto y está viniendo para acá, vamos a cambiar nuestra forma de ser. Pero esta nación sigue en lo que respecta en esta religión perversa. Lo vemos entonces la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios le dio tiempo, sin embargo no cambiaron su forma de ser. Lo fue con el diluvio, 120 años en que Noé estuvo predicando en cuanto a lo que es el arca. Sin embargo, fíjense en ustedes, no hay arrepentimiento. Y lo vemos exactamente en la gran tribulación, en el libro del Apocalipsis. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el capítulo número 9, si ustedes van allí, que dice que la humanidad, ni aún así con los juicios de Dios, ni aún así se arrepintieron de la idolatría, de las fornicaciones, del adulterio y todo aquello que tiene que ver con la perversidad que tienen todas estas religiones. Y como no estaban arrepentidos, Israel viene a ser un instrumento de juicio de Dios. Y eso es lo que está pasando aquí, para que no estemos diciendo, bueno, este Dios, qué cruel que es, pero Dios tiene un límite, Dios tiene un límite. Y déjame decirte, el alma que peque, esa va a morir. Y por lo tanto, mis hermanos, no podemos jugar con este Dios. Segundo, que vamos a ver, que hemos visto desde el versículo 1 al 5, es lo siguiente. Pecado que se esconde, escucha esto, pecado que escondemos va a traer derrota, no solamente a nosotros, pero va a perjudicar a nuestra familia y va a perjudicar a la iglesia. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Bueno, es triste de notar que Dios dio instrucciones específicas de lo que tenían que hacer en cuanto a estas naciones. Dios les había dicho a ellos, ustedes van a prosperar si ustedes son obedientes. No va a haber nada que pueda hacer frente a ustedes, pero sean obedientes, no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Lo que nos lleva a pensar lo siguiente, que nos inclinamos más, lo triste de todo esto, lo que estoy mirando en este capítulo, y lo que vemos prácticamente en lo que es también en el Nuevo Testamento, en cuanto a la relación de lo que es la iglesia, lo que tiene que ser la iglesia, lo único que yo puedo notar es lo siguiente, nos inclinamos más, y la pregunta es, ¿por qué nos inclinamos más a lo que ofrece el mundo que lo que está ofreciendo Dios? Ponte a pensar en esto. Estamos eligiendo lo pasajero antes que lo eterno. Estamos más bien poniendo nuestros ojos en aquello que, vean ustedes, dice Dios, la tierra ha sido hecha maldita por causa del pecado. Y entonces, en lugar de estar haciéndonos amigos con Dios, enemigos con el mundo, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y entonces el asunto es que, ¿por qué es que queremos más las cosas del mundo? ¿Por qué es que queremos más lo que ofrece el mundo antes que lo que está ofreciendo Dios? Y déjame decirte, por más que sea bueno, por más que sea lindo, lo que ofrezca este mundo no se iguala para nada con lo que Dios nos va a dar a nosotros, con lo que Dios nos da aquí en la tierra. Pero mis hermanos, lo más importante es lo que está por venir. Mis hermanos, te voy a decir una cosa. El Señor Jesucristo, cuando le dijo, tengan fe en mí, tengan fe en Dios, he aquí yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Aquel ladrón que estaba crucificado al lado del Señor Jesucristo le dijo lo siguiente, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. En el paraíso.
Y por lo tanto, encontramos a Moisés en el libro de la epístola a los Hebreos. ¿Te diste cuenta lo que hizo Moisés? Dice que Moisés menospreció lo que es los tesoros temporarios de Egipto porque tenía puesta su vista en las cosas de arriba. Tenía puesta su vista en el galardón que viene. Y por eso Moisés dice que dejó Egipto. Por eso dejó todas las riquezas de aquel palacio del faraón. Y mis hermanos, hay algo cuando estemos en gloria, lo lindo es que ya es nuestro. Por ser hijos de Dios ya es nuestro. Dicho sea de paso, es nada más que cuestión de esperar el día en que el Señor nos va a llevar a gran gloria con Él. Ahora, ¿cuántas lecciones aprendemos de estos versículos que tenemos aquí? En primer lugar, fíjense en el versículo 1. Acán, el hijo de Carmi, tomó del anatema. Tomó del anatema. Nos dice allí, en ese versículo, que cometieron prevaricación. Y cuando estamos hablando de prevaricación, si usted le quiere escribir allí al ladito para que usted entienda lo que quiere decir esa palabra, quiere decir pecar a sabiendas que estamos haciendo algo malo. Notamos nosotros que Acán dice que no solamente él, pero dice lo está incluyendo a toda la nación, y esto es lo que me llama la atención. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación, y sin embargo estamos notando que fue Acán solamente. Pero están incluidos los demás. Y ahora, ¿por qué? Los hijos de Israel. Y esto es algo que como iglesia nosotros tenemos que velar y cuidar siempre. Fíjate, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención en cuanto a esta historia, es lo siguiente. Acán fue el único que cometió este pecado. La nación entera sufrió la derrota por culpa de este hombre. En primer lugar, tenemos que entender entonces lo que es la palabra unidad, lo que quiere decir ser uno, lo que quiere decir uno o unidad. Estamos hablando de una nación, estamos hablando de la nación de Israel, una nación, estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de unidad como uno solo. Y Dios nos ve de esa manera, Dios nos ve como una unidad, y no sé si te has dado cuenta de eso, porque Pablo estaba diciendo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, es un espíritu con Él. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, no podemos estar pecando por pecar. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos con uno con el Señor. Y al ser uno con el Señor nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Al ser el templo del Espíritu Santo, Dios requiere y demanda lo que es santidad en nuestras vidas. Demanda lo que es en una iglesia santidad ante todas las cosas. ¿Por qué? Porque somos una unidad con Él. Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, Juan capítulo 17, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pablo después escribe en sus cartas que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, lo que es un cuerpo. Fíjense en lo que escribe allí. Un cuerpo, un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahora, tenemos que entender que basado en esta unidad, no podemos estar entreteniendo el pecado. Como iglesia no podemos entretener el pecado. Segundo, es Señor sobre todo. No sé si viste lo que Pablo está escribiendo allí. Está hablando de una unidad, está hablando de un cuerpo y está hablando que el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay una cosa que noto, es lo siguiente. Si este Dios es sobre todos y por todos y en todos, no puede haber progreso en una iglesia, escucha esto, no puede haber progreso en una iglesia y no podremos movernos hacia adelante cuando hay pecado. Porque pecado habla de rebelión en contra del Señor, está hablando de rebelión en contra de la dirección a la cual el Señor nos quiere llevar. Y mis hermanos, cuando estamos hablando de lo que es salir bajo del control de Él en nuestras vidas, vamos derecho a tener problemas en nuestra vida espiritual, porque Dios al que ama castiga, disciplina. Un creyente, te voy a decir una cosa, un creyente que fuera
que actúa fuera del compañerismo en una iglesia está trayendo un daño tremendo al resto de nosotros, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Hay algo que tenemos que notar, es una cosa, que somos familia de Dios. Y cuando estamos viendo que una persona actúa fuera del compañerismo, está nada más que mirando por su propia vida, está mirando por su agenda personal y no está mirando por lo que es el bienestar de todos nosotros. Y hay algo que tenemos que mirar aquí en este versículo 1, que impactan de una manera negativa al resto del cuerpo, porque crea problemas para todos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Fíjense en el versículo número 25. Josué está preguntando, le está diciendo a este Acán, ¿por qué nos has perturbado? Hay una cosa que tenemos que observar, lo vemos en Hebreos 12, versículo 15 y 16. No sea que entre ustedes se brote una raíz de amargura. Fíjense, yo no sé si leíste ese pasaje allí, pero dice, no sea que entre ustedes se brote una raíz de amargura y muchos sean contaminados por causa de aquellos que están amargos, están con una amargura de algo que le han hecho. Dice que estorba a muchos y son contaminados. Y está hablando, no sea que haya, dice allí después en Hebreos 12, versículo 15 y 16, no sea que exista entre ustedes algún fornicario o profano. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia en 1 Corintios 5, pero en 1 Corintios 5 había un joven, un muchacho, que estaba teniendo relaciones con su madrastra. No era la mamá. Porque en el griego nos está mostrando de que era la mujer del papá de este muchacho. Está hablando de la madrastra. Y este joven estaba teniendo relaciones con esta mujer. ¿Y sabe lo que estaba haciendo la iglesia? La iglesia, Pablo le está diciendo, ustedes están envanecidos. Dice que estaban todos alegres por el pecado que estaba cometiendo este joven. Nadie le estaba llamando la atención. Estaba dañando el compañerismo y no solamente eso, estaba trayendo un pecado grave. Todos sabían al respecto de lo que estaba haciendo ese joven y nadie actuó. Y hay algo que tenemos que mirar, es que en una iglesia que se permite pecado, sabiendo, adrede que están cometiendo pecado y no se le dice nada, total no queremos ofender a la persona, no queremos ofender, te voy a decir una cosa, nos está lastimando a todos nosotros. Y mi pregunta es, ¿quién prefiere tener pecado y crecimiento en una iglesia cuando está en desobediencia y no tenemos bendición? Mis hermanos, hay algo que debemos de entender y pensemos bien. No hay nada creado que no esté manifiesto a su presencia y sus ojos están abiertos, dice la palabra de Dios, en todo momento. En Proverbios capítulo 28 nos dice lo siguiente, Salomón escribió esto: el que encubre sus pecados no prosperará. El que esconde los pecados, el que lo tiene así herméticamente cerrado, que te voy a decir una cosa, que es lo que hizo Acán, nadie sabía del campamento, pero sin embargo, ¿sabes qué? Trajo una destrucción a todos. El Señor allí en Números 32, 23 dijo esto: sepan que el pecado de ustedes los va a alcanzar. El pecado de ustedes los va a alcanzar, tarde o temprano lo va a alcanzar. O sea, pensamos que lo hacemos a escondidas de Dios y sabes que no hay nada que se esconda de la presencia de Dios. No hay pensamiento en este momento, para ir más lejos, no hay pensamiento que se le esconda a Dios en este momento. Él sabe lo que estamos pensando. Tercero, que yo quiero que ustedes noten es lo siguiente. Dice allí en el versículo 1 que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículos 2 al 5. Qué increíble. Santiago estaba diciendo que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no es cierto? Y aquí Josué aprendió una gran lección. Te voy a decir una cosa, aprendió una gran lección para sí mismo y para la nación de Israel por igual. ¿Por qué?
Porque hay algo que tenemos que notar en el capítulo 8, versículo 1, que vamos a ver eso la semana que viene, si Dios lo permite. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. Toda la gente de guerra, no los 2,000 o 3,000 que te aconsejaron, pero toma contigo a todos. La guerra la libramos entre todos. Por ser un cuerpo en Cristo Jesús, mis hermanos, tenemos que entender que la guerra la libramos entre todos. Lo otro que notamos en Josué, en el versículo número 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Ahora, ¿estás viendo aquí un poquitito de progreso de lo que es la soberbia y el orgullo? ¿Te diste cuenta? Oh, no necesitamos a todos. Ai es un pueblito chiquito. No tienen tantos soldados. La confianza, te voy a decir una cosa, la confianza en exceso en uno mismo va a traer estragos en nuestra vida. Cuando nos confiamos demasiado, la palabra de Dios dice, mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oh, yo nunca voy a caer. Oh, yo nunca voy a caer en tentación. Ten mucho cuidado. $3,000 era bastante según ellos. Lo otro que yo noto, ¿se dieron cuenta que aquí no hubo consulta a Dios? Señor, ¿vamos con 2,000 o 3,000? No preguntaron. Ellos le dijeron a Josué, envía 2,000 o 3,000 personas y con eso está listo. Y cuando no consultamos a Dios, por más pequeño que sea el proyecto o la obra, mis hermanos, vamos derecho al fracaso si no lo tenemos a Dios incluido en nuestros planes. Cuando vamos a través de nuestras propias fuerzas, vamos a ir por mal camino. Lo otro que noto aquí es que había pecado en el campamento. Y se nota que el pecado no solamente de Acán, pero vamos a notar que había exceso en confianza entre estos guerreros, como diciendo, hicimos todo a los gritos, las bocinas, cayó Jericó, ganamos, pero ahora no necesitamos las trompetas, no necesitamos gritar, estos son tan poquitos, vamos a ganarle. Y vemos entonces que Dios detiene la bendición. Y qué tristeza, cuando no tratamos con el pecado, mis hermanos, hay algo, cortamos la bendición a una iglesia, cortamos la bendición a nuestra familia, cortamos la bendición a nuestra vida particular, a nuestra vida personal. Una nación que vive ajena al pecado, que está desconectada de lo que estaba pasando. Tenemos que entender que el enemigo obtiene fuerzas a pesar de que están derrotados. Esto es lo triste de todo. Estas naciones ya estaban derrotadas. Les he entregado a cada uno de estos reyes. Les he entregado todo este territorio, pero no hay peor cosa que ir bajo nuestras propias fuerzas y que un enemigo que está derrotado sea el que nos derrote a nosotros. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿falló Dios en sus promesas? No. Te voy a decir una cosa. Dios había dicho también que no debían apartarse ni a diestra ni a siniestra, sino que debían de hacer conforme a todo lo que Dios dijo en ella. Y fíjense en que hay una palabrita allí. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Entonces... está la palabra, entonces va a prosperar tu camino. Ahora, ¿qué causa luego en nosotros cuando nosotros vamos así en esa actitud? No confiamos en Dios, creemos que nosotros lo podemos hacer. Bueno, fíjense en el versículo 5. El versículo 5 dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Ahora, ¿qué sucedió? Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a... ¡Wow! Habían adquirido una mentalidad perdedora. Los poquitos salieron corriendo detrás de los 2,000, 3,000. ¿Y sabes qué? ¿Quiénes fueron los que salieron huyendo? Fue la nación de Israel. Y encima dice que el corazón de ellos desfallecía.
Y dice que se convirtió como si fuera agua. Y yo lo que estoy mirando aquí es que en nuestra carne, mis hermanos, ¿sabes? A veces que yo le comparto cosas a mi esposa. Hay veces que los golpes más chiquitos son los que más me duelen a mí antes que los golpes grandes. No entiendo por qué. Y mi tendencia entre los golpes más sencillos que ustedes se pueden imaginar, una cosa tan tonta, me puede desubicar y estoy notando que entro en lo que es en un periodo como de desánimo, empiezo a mirar en lo que respecta las cosas de Dios, empezamos a desorientarnos, empezamos a perder fuerza, empezamos a perder ánimo. Y es que en la carne tendemos a ¿qué? A deprimirnos, tendemos a desesperarnos, tendemos a desorientarnos y a desanimarnos y empezamos a ver todo absolutamente el enemigo que está derrotado o ellos nos van a derrotar a nosotros. Porque eso es exactamente lo que Josué estaba diciendo. Lo triste de todo, no sé si ustedes se dieron cuenta en los versículos en adelante, porque vean el versículo 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, está exclamando, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Vean estas palabras, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás a tu gran nombre, a tu grande nombre? Oh, wow. ¿Sabes qué estaba poniendo en duda a Dios? Lo puso en duda a Dios. Puso en duda, ¿tú no sacaste para esto? Empezamos a pensar incorrectamente. Fíjate que cuando entramos en desesperación o en desánimo, empezamos a pensar incorrectamente porque estamos diciendo, Dios es el problema. No son los cananeos, no son los amorreos. Dios es el problema. Nos sacaste. ¿Por qué nos sacaste? Josué tenía que haber dicho, no, pero vamos a mirar cuál es la causa verdadera. ¿Por qué hemos sido derrotados? Y aquí viene Dios, lo confronta a Josué, y hay algo que tú y yo debemos de mirar y observar bien en estos versículos, es lo siguiente. Cuando Dios nos confronte, escucha, cuando Dios nos confronte o nos confronta, todo va a depender de la manera que nosotros reaccionemos cuando estemos siendo confrontados por Dios. Porque podemos tener una actitud como la que tuvo Josué, ¡ay, Señor! ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque hay una cosa, o es algo pasajero o se puede convertir en algo permanente. Tengamos cuidado, porque esto se puede convertir en algo permanente. Y te voy a decir, yo he visto muchos hermanitos que parecían que estaban en fuego por Dios y ya no los veo más. Y Dios esto, Dios grande, victorioso y todo eso, y ahora no quieren saber nada con las cosas de Dios. Y puede causar esto que nos pase a nosotros, causa un impacto, ya sea positivo o negativo en otras personas. Dios estaba molesto con Josué. Dios lo confrontó. Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué estás así? Josué le estaba echando la culpa a Dios. ¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán? Estaba dudando de las promesas. Fíjate, nos entregaste en manos. ¿Te diste cuenta de lo que dice allí? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo para entregarnos en las manos de los amorreos? ¡Wow! Oye, Josué, ¿qué pasó? ¡Pam! En contra de Dios. Nos estás entregando en las manos de los amorreos. Está ofendiendo a Dios. Mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado del otro lado. Oh, ¿cómo? Dios te está diciendo marcha y lo estás ofendiendo a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros ofendemos a Dios dudando de sus promesas? Dudando de su capacidad y de su poder. ¿Sabes? Te voy a decir, el pueblo no se quería mover hacia adelante. Dice allí que Israel volvió las espaldas delante de sus enemigos. Los enemigos allá y le dieron vuelta a la espalda. Ahora, ¿quién le da vuelta a la espalda a un enemigo?
Pequeño pueblo y ejército de Ai, lo que estaba declarando Josué es lo siguiente: el pequeño pueblo de Ai puede más que tú, Señor. Ojo, wow, ojo. Que este rey pueda más que Dios. Josué lo que está diciendo es esto: si este rey de Ai pudo con nosotros y pudo contigo, entonces ¿qué va a suceder con el resto de las naciones que están allí? No, te van a basurear y te van a pasar por encima. ¡Wow, Josué! Lo que Josué está diciendo, no vamos a poder vencerlos. Ahora, tercero en esta gran lección que vemos en versículo 10 al 15. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con ustedes, si no destruyeren el anatema de en medio de ustedes. Levántate, santifica al pueblo y di: santifíquense para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Se acercarán pues mañana por sus tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mis hermanos, Dios está ordenando: levántate, toma acción, no te quedes en el lugar donde estás. Ya deja de estar quejándote. Asume tu responsabilidad como líder de esta nación y lidera al pueblo hacia la victoria. No estés más quejándote de la manera que estás quejándote. Dios lo que le estaba diciendo: pon tus ojos en mí. Confía en las palabras que yo te he dicho. Trata con el verdadero problema. Trata con el problema, que hay pecado. Quiero que entiendas. El pecado de Acán. Ahora, mira la causa. Israel ha pecado, versículo 11, y aún han quebrantado mi pacto. Y Dios les está diciendo: ustedes quebrantan el pacto, yo no voy a estar con ustedes hasta que no hayan arreglado lo que está mal entre ustedes. Y dice que Josué se levantó de mañana, bien tempranito de mañana, tomó acción y estaba diciendo: algo está mal. Algo está mal. Cuarto, la lección del pecado que debemos de evitar. Vean versículos 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Tres cosas con respecto al pecado de Acán que yo considero que tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir cada uno de nosotros. Porque fíjate que estos 3 puntos que quiero compartir con ustedes, de acuerdo a lo que nos dice en el versículo número 21, sobre todo, vemos 3 palabritas esenciales en ese versículo. Fíjense: vi entre los despojos. Segundo, dice allí, lo cual codicié. Y tercero, lo tomé. Lo vi, codicié y lo tomé. Algo que vamos a ver, esta misma patente, la vemos en Génesis capítulo 3. Me llamó mucho la atención, estas mismas 3 palabras están allí en Génesis capítulo 3. Dice, lo mismo le pasó a Eva. Fíjense, vio que el árbol era bueno y agradable a los ojos. Fíjense, vio, está la palabra, vio que el árbol era bueno y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto del árbol y comió.
Vio, codició, lo tomó. Lo vemos en David. Estaba en su terraza, la ve a Betsabé, la vio, la codició y la tomó. Tengamos mucho cuidado. Lo que vemos, qué estamos codiciando y qué vamos a tomar, porque puede ser catastrófico en la vida nuestra. Mis hermanos, Acán reconoció su mal. Y uno diría, bueno, pero no está reconociendo si verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Y no es bueno que se arrepienta. Pero hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. Cuando hay pecado, tenemos que pagar las consecuencias. Acán prefiere las cosas del mundo, prefirió lo material por sobre las cosas de Dios. Fíjate, hay una cosa que yo quiero que puedas entender, es lo siguiente, vuelvo a repetir. Dios le está diciendo, te voy a dar toda la tierra por heredad, ¿no es cierto? ¿Qué más puede pedir alguien? ¿No es triste que Adán y Eva tenían todo el planeta Tierra salvo de no tocar un árbol? ¿Para qué quiero tocar un árbol si la tierra entera es de uno? ¡Qué tristeza! Uno querer abarcar todo y querer estar a la altura de nuestro Dios. Mis hermanos, hay algo que tenemos que mirar. Dios estaba bendiciendo a esta tierra, le estaba dando todo lo que necesitaba. Y mi pregunta es, ¿por qué miramos las cosas del mundo y codiciamos las cosas del mundo cuando sabemos que Dios es nuestro todo? Es más, te voy a decir algo, cuando uno tiene a Dios, lo tiene todo. Tenemos su poder, tenemos su sabiduría. ¿Sabías una cosa? Que en Colosenses capítulo 3, versículo 5 y después también en Efesios 5, versículo 5, nos dice lo siguiente, que la codicia es idolatría ante los ojos de Dios. E idolatría quiere decir un amor excesivo sobre un ídolo o algo material. Lo cual quiere decir que Acán estaba encendido en su codicia. Había un amor en exceso por las cosas materiales antes que por Dios. Es lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? ¡Pam! Mentiste al Espíritu Santo porque dijiste que habías dado todo. ¿Diste todo lo que vendiste, tus terrenos, tus propiedades? ¿Lo diste todo? Sí, lo di todo. Oh, sí, no me digas. Paf, mentiste al Espíritu Santo y dice que cayó muerto. Y después llega la mujer, no sabía nada de lo que había pasado. ¡Ey, Zafira! Así que vendieron las propiedades en tanto. Sí, ok, pum, tu marido murió y ahí nomás al instante cayó muerta ella. ¿Sabes que si no lo hubieran pescado a Acán hubiera seguido con el anatema escondido? Lo que pasa es que lo pescaron. No vino de su propia a decir antes que viniera la derrota, de decir, hey, fallé, me arrepiento. No, estaba diciendo, he pecado en contra de Dios, reconoce el mal, pero fíjate una cosa, si no lo hubieran pescado y que estaba todo ante los ojos de Dios, Acán hubiera seguido de largo con lo mismo. Acán falla en reconocer la bondad de Dios y su provisión. Por eso Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra. Hagan tesoros en el cielo. Mis hermanos, no hay nada más lindo. Queremos ver bendición, hay que remover el pecado si queremos ver bendición de Dios. No se puede tolerar el pecado, mis hermanos. Pecados escondidos detienen el avance de Dios y detienen la bendición de Dios sobre uno. Es necesario que como iglesia en esta semana estemos pidiendo, Señor, trae a luz todo lo que está mal. Y lo que esté mal, en primer lugar, conmigo. Porque, bendito Dios, nosotros queremos la bendición de Dios, ¿no es cierto? Queremos lo mejor de Dios. Si Dios detesta el pecado, mis hermanos, nosotros tenemos que detestar el pecado por igual. Si Dios está diciendo, sean obedientes a mi palabra, seamos obedientes a su palabra y no estemos resistiéndolo a Dios en aquello que Él nos ha dicho. Nadie va a poder hacerte frente todos los días de tu vida.
Pero no te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Y todo lo que tú emprendas vas a prosperar. Es necesario que hoy miremos que uno de nosotros puede estar lastimando al cuerpo entero. Y yo dije, wow, ¿cómo puede una persona? Saben, el cuerpo humano es algo increíble. Es algo increíble. Se te llega a meter un pedacito de madera en tu piel y no te diste cuenta, y eso empieza a ponerse amarillo y empieza a ponerse rojo y empieza a doler por una cosa chiquitita. Por una cosa chiquitita. El cuerpo entero empieza a sufrir. ¿Saben? El libro de Eclesiastés dice esto: la mosca muerta, escucha esto, la mosca muerta hace hervir el perfume del perfumista. Un tanque de perfume se puede echar a perder por una mosquita. Nos dice también que allí en Cantar de Cantares que la zorra puede destruir los viñedos, y la zorra es una cosa chiquitita. Es un animalito el más liviano que ustedes se pueden imaginar, es una plumita y puede causar destrucción. Así, pecados pequeños que nosotros consideramos la categoría del pecado, sea pequeño, sea grande, lastima a todo el resto del cuerpo. Y yo digo, Dios mío, yo estaba de rodillas llorando ante el Señor diciendo, Señor, por favor, como dice el salmista, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Límpiame, mi Dios, es lo único que te pido, porque yo no quiero ser causa de que tu iglesia, por mi culpa, la bendición tuya se esté deteniendo. Pero todos estamos en la misma. Y necesitamos pedirle, Señor, por favor te lo pido, saca a luz aquello que está estorbando. Saca a luz, Señor, no estemos con orgullo excesivo como decir, no necesitamos a Dios. Y lo necesitamos más de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Él es el que sostiene la unidad, Él es el que mantiene la unidad. En una familia, mantiene la unidad en una iglesia, es cuando Dios es el centro. Y no hay nada más lindo que ver una familia unida, que ver a los padres unidos con sus hijos unidos con sus padres. No hay nada más lindo que ver los hermanos de una iglesia que están en unidad, en compañerismo, que se sienten uno. Se sienten uno. Somos un cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y todos son importantes ante los ojos de Dios. Y vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle a Dios que por favor nos ayude. Yo le he estado pidiendo a Dios, por favor, Señor. Tu iglesia está marchando, está queriendo buscar lo mejor de ti. Y yo sé que su palabra no vuelve a Él vacía, sino que está tocando nuestros corazones. Y yo le pido, Señor, comienza conmigo. Amado Padre que estás en los cielos, oh bendito Señor, hay veces que nosotros ponemos categoría a los pecados y pensamos que los más pequeños no molestan, no estorban al resto. Y Señor, pecado es pecado, no tiene tamaño, bendito Señor. Grande o chico es pecado y está lastimando al cuerpo. Bendito Señor, en primer lugar, lastimamos nuestra relación contigo, porque somos un espíritu contigo. Somos el templo tuyo, Señor. Y Padre, tú has juntado a estos miembros a ser parte de esta iglesia. Bendito Señor, por favor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Pon en evidencia aquello que a ti no te agrada, Señor. Todos nosotros, yo soy el primero, Señor. Por favor, comienza por mí. Porque bendito Padre, yo lo único que quiero es agradarte a ti. No quiero lastimar, Señor, a tu iglesia. Ella la compraste con tu sangre preciosa. Tiene un valor grande ante tus ojos, Señor.
Y yo te ruego, bendito Padre, por favor, háblanos a través de este capítulo 7 en nuestros corazones, que podamos meditar, bendito Dios, y podamos traerte toda la honra y toda la gloria. Y te doy gracias, Señor, por cada hermanito, hermanita que está aquí presente. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabo, te bendigo por cada uno de los que están aquí, Señor. Grande es tu nombre, qué privilegio, qué gozo, Señor, el poder saber que somos una familia en Cristo Jesús. Señor, pedimos tu bendición, comienza a actuar en aquellas mujeres que van a venir aquí el día sábado y que no tienen a Cristo Jesús. Y nuestra oración, nuestra súplica, bendito Dios, queremos pasar por encima de la decoración de las mesas, por encima de la comida y del tiempo que podamos pasar juntos. Queremos concentrarnos en la salvación de las almas, bendito Dios. Que tu Espíritu toque, que tu Espíritu traiga convicción de pecado, que veamos milagros, bendito Dios, y que tu pueblo se pueda alegrar contigo, porque dice que hay fiesta en los cielos, hay alegría en los cielos, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Llévanos con bien, Señor. Gracias por esta noche. Y Padre, pedimos por tu protección. Tráenos con bien el próximo miércoles. Y si no, bendito Padre, el viernes. Y nuevamente, gracias por todo lo que has hecho a través de Cristo Jesús. En el nombre de Él pedimos todas estas cosas y agradecemos.